Bueno, el tema que tenemos hoy es la lírica de la Edad Media, de comienzos de la Edad Media. Vamos a ver un poquito sobre la contextualización, qué es el mester de juglaría y vamos a ver un poquito cómo medir un verso. Lo primero de todo, la Edad Media en Europa abarca nada más y nada menos que 10 siglos, es decir, desde el siglo V hasta el siglo XV. Y para su estudio normalmente se divide en varias partes. Nosotros vamos a dividirla entre la Alta Edad Media, que es desde el siglo V hasta el siglo XI, y la Baja Edad Media, que es la más cercana a nosotros, desde el siglo XI al XV. ¿Qué es el mester de juglaría? Es muy fácil la definición. Oficio de juglares. ¿Y qué son los juglares? Pues eran personas que se dedicaban a ir de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, recitando versos, recitando historias que se contaban en verso, que cantaban a veces incluso con instrumentos musicales y que muchas veces improvisaban puesto que eran bastante largos. Tenemos en cuenta la lírica tradicional, puesto que los juglares sobre todo pues hablaban de temas amorosos. Si nos damos cuenta, en los temas amorosos vamos a poder diferenciarlos en dos tipos de lengua. En la lengua mozárabe, que son las jarchas, y en la lengua castellana, la lengua romance, que eran los romances, que vamos a ver más adelante de manera un poquito más específica, pero que sabemos ahora que son composiciones de versos octosílabos, no siempre, en la que riman los pares y quedan sueltos los impares y que sobre todo pues van a hablar de amor, pero también de hazañas, de héroes, de hechos históricos. También vamos a aprender de una manera muy facilita cómo vamos a poder hacer el esquema de un verso, de una estrofa, medir una estrofa. Primero vamos a ver cómo medimos las sílabas de cada verso, teniendo en cuenta todas las circunstancias que hay que tener en cuenta. Vamos a establecer la rima sonante o consonante, vamos a hacer la representación de la estructura de la estrofa y luego vamos a saber cómo se llaman los versos según su número de sílabas y establecer si son de arte mayor o arte menor. Primero, ¿qué hacemos para medir un verso? Pues lo primero, contamos el número de sílabas. Después, tenemos que tener en cuenta la última palabra del verso, si es aguda, llana o esdrújula, porque dependiendo de si es aguda, llana o esdrújula, haremos cosas distintas. Si es aguda, sumaremos uno más. Si es llana, se queda como está el número de sílabas del verso, pero si es esdrújula, vamos a restar una al número de sílabas del verso. Y también vamos a tener en cuenta aquí lo que se llaman las licencias métricas o fenómenos métricos, que son la sinalefa, que sin duda conocéis, y vamos a ver lo que es la diéresis y la sinéresis. ¿Qué es una sinalefa? Pues cuando una palabra en un verso termina por vocal y la siguiente comienza por vocal o H. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es unirla, de forma que ya no contamos dos sílabas, sino una sola. Aquí en este ejemplo, como veis, hacemos dos sinalefas. De esta forma, unimos dos sílabas en una sola. ¿Qué es una diéresis? Pues una diéresis es cuando separamos un diptongo. Reconocerlo es muy fácil porque gráficamente ponemos sobre la vocal que queremos que se separe del diptongo, ponemos la diéresis. En este caso, ¿veis? Cielo y es un diptongo, pero como el poeta quiere que se separe, le va a poner la diéresis y en vez de que esta palabra tenga las dos sílabas normales, el poeta va a querer que tenga tres. ¿Qué es la sinéresis? Lo contrario. En este caso será unir un hiato. Ya sabemos que un hiato son dos vocales juntas en sílabas distintas. Tenemos la vocal O y la vocal E, que son vocales abiertas y que por tanto tendrían que estar así separadas. Pero ¿qué ocurre? Que el poeta quiere unirlo mediante el fenómeno métrico que es la sinéresis y en vez de que esta palabra tenga cuatro sílabas, va a tener tres porque el poeta sí lo ha decidido. También tenemos que establecer la rima. En un verso podemos tener dos tipos de rima consonante y rima asonante. ¿Cómo establecemos la rima? Pues nos vamos a la última palabra de cada verso y a la última vocal acentuada, no que lleve tilde, sino que tenga el golpe de voz, que tenga la sílaba tónica, la última vocal. Y a partir de esa última vocal, azucena. Esta es la que lleva el golpe de voz. A partir de ahí, si se repiten vocales o consonantes.
o ambas. Estableceremos rima asonante o consonante. La rima consonante, si os dais cuenta, vamos a ver cómo se repite a partir de la última vocal acentuada del verso, en este caso consonantes. Vocal, consonante, vocal, vocal, consonante, vocal, se repite y lo mismo ocurre entre el segundo y el tercero. Esta rima es consonante. La rima asonante. Pues la rima asonante es que solo se van a repetir vocales. Si os dais cuenta, aquí se repite solamente la vocal E y la vocal O, pero no se repiten las consonantes. Por lo tanto, es rima asonante. ¿Cómo hacemos entonces la representación de la estructura de una estrofa? Pues tenemos que poner el número y la letra. ¿Qué letra? Pues empezamos por el alfabeto A, B, C, D, así hasta que terminemos el alfabeto, y la pondremos en mayúscula o en minúscula dependiendo de qué, pues de que sea arte mayor o arte menor. Por ejemplo, estamos midiendo este verso. Era larga la espera. Si nos damos cuenta, tenemos 7 sílabas en el verso. ¿Y qué colocamos? Pues colocamos la A. Perdón. Colocamos la A y la ponemos en minúscula porque arte menor es hasta 8 sílabas inclusive. Pero si nos damos cuenta, aquí estamos poniendo, esto significa que es una sinalefa y que unimos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y ponemos la A. Si medimos aquí, nos damos cuenta que tenemos 11. ¿Qué ocurre? Que estamos teniendo, ¿vale? Una rima que es asonante. Aquí os lo explico. ¿Veis? Espera, contempla. Repetimos la vocal E y la vocal A, pero no la consonante. Por lo tanto, como riman, pongo la misma letra, la A, pero esta es en mayúscula porque este verso tiene 11 sílabas, por lo tanto es de arte mayor. Aquí tenéis cómo se llaman los versos acorde con el número de sílabas. Cuidado porque muchos los conocemos, sobre todo los que más usamos, el heptasílabo de 7, el octosílabo de 8, pero hay otros, por ejemplo, que son diferentes. El de 9 es eneasílabo, el de 11 que usamos mucho en decasílabo y a partir de 14 sílabas llamamos alejandrino. Vuelvo a recordar, de arte menor, cuando contienen como máximo 8 sílabas. 8 incluido es arte menor y arte mayor de 9 en adelante. Hablamos un poquito del Cantar de Miocid. El Cantar de Miocid es una de las obras más importantes de la literatura española, ¿vale? Data del siglo XI, es decir, del siglo XII, de hacia el año 1110 se considera que se escribió por un juglar de la zona de San Esteban de Gormand, pero en realidad el manuscrito solo lo hemos podido encontrar en 1307 y copiado por un tal Perabat. Consta de 3.730 versos, se perdieron los primeros, y narra pues las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, que fue uno de los caballeros más importantes en la corte de Alfonso VI. Por lo tanto, tenemos que el poema se divide en 3 partes: el cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Corpes. Todo tienen que ver, por supuesto, con la historia de Rodrigo, que es desterrado en el primero, cómo se casan sus hijas en el segundo cantar y cómo después del ultraje que le hacen a sus hijas, él se venga, pero digamos de la manera que se venga un caballero, no que se vengaría cualquier rufián. Aquí tenéis un poquito, de forma muy breve, en qué consiste cada uno de los cantares para que lo podáis leer o consultarlo en cualquier libro. En cuanto a lo que es la estructura, ya os he hablado. Y por último quería deciros lo que son los romances. Los romances, composición de versos octosílabos que riman los pares y quedan sueltos, cuidado, sueltos los impares. Eso significa que se pone una rayita. Quedar suelto significa que no riman. Ya os he dicho antes pues, que hablaban sobre todo de amor, de hazañas, de hechos históricos, legendarios, y que aunque se escriben en verso, en realidad se consideran narrativos. Y el conjunto de todos estos romances que son de carácter anónimo, es decir, no conocemos los autores, se transmitían oralmente y recordad por los juglares y que se fueron recogiendo por escrito. Se recogieron por escrito más adelante, pero que se recitaban durante siglos. Fueron recogidos en los siglos XIV y XV, por eso se llama el romancero viejo. ¿De dónde proceden los romances? Pues proceden de la división de los cantares de gesta. Si los cantares de gesta, como el cantar de Miocid, tienen versos muy largos, 16, 17, 18,
¿Qué ocurre? Porque un verso tan largo, cuando se tiene que recitar, se hace una pausa. Estas dos rayitas así, oblicuas, es lo que se llama la pausa, que se llama cesura. Y se dividía, por lo tanto, el verso en dos partes, que se llaman hemistiquios. ¿Qué ocurre? Que esto es mucho más complejo para que la gente lo entendiera y sobre todo para que se lo aprendieran los juglares. Al dividirse, pues ya se quedan divididos en grupos de 7, de 8, incluso de 9, de 6, y de esta forma las composiciones se van haciendo más cortitas y de aquí provienen los romances. Aquí tenemos un romance muy bonito que por mayo era por mayo y os pongo simplemente el ejemplo. Si estamos midiendo, como siempre, recordamos, ¿vale? 8 versos, raya significa que mayo no está rimando con encañan de ninguna manera. Aquí cuando hace la calor, esta palabra es aguda, por lo tanto a 7 le hemos sumado 1 y nos sale 8. ¿Qué le ponemos como letra? La A, porque empezamos por la A minúscula porque es de arte menor. Y calor está rimando con flor y riman las vocales, ¿de acuerdo? Las consonantes en este caso no, porque este es solamente monosílabo. Y lo mismo, 7 más 1, 8, 8A. Esta sería nuestra composición. ¿Cómo lo pondríamos por escrito? Algo parecido a esto. Una estrofa de 4 versos octosílabos, de 8, de arte menor. Riman los pares en asonante y quedan sueltos los impares. Y se corresponde con un romance, que es una composición propia de los siglos XIV y XV. De esta forma, hemos podido poner en este esquema métrico todo lo que hemos aprendido, cómo medir un verso y también qué tipo de estrofa es.